El Camino de la Felicidad, un podcast de superación y crecimiento personal que te invita a entenderte un poco más. Durante los próximos minutos te invitamos a reflexionar con nosotros y con eso tratar de ser cada día un poco mejores. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial, yo soy Juan Pablo Guarín Montoya, acompañándoles una vez más en el espacio radial del Camino de la Felicidad, ahora también podcast, que lo tenemos a través de nuestro YouTube, El Camino de la Felicidad, programa radial, a través de nuestro Facebook y también a través de nuestro canal de Spotify. Así que hay muchas alternativas, muchas formas de escucharnos y de reflexionar con nosotros. Como cada 8 días es el especial. Vamos a tener la compañía de Juliana Montoya, nuestra psicóloga de cabecera, para hablar en esta tarde, maravillosa tarde, pues en ese momento que realizamos el programa. Pero como está esto ahí a domicilio, ¿cierto? Entonces, pues en cualquier horario que usted tenga la oportunidad de escucharnos. Así que, Juliana, buena tarde y bienvenida a nuestro espacio del Camino de la Felicidad. Muy contenta de estar acá y de que nos presten su bien más preciado, que es su tiempo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se nos olvida eso, cierto? Se nos olvida que el bien más preciado es el tiempo y lo dejamos de escapar por allá, lo dejamos ir, lo dejamos volar y no nos damos cuenta de cuánto vale un segundo, ¿no? Sí, demasiado. Bueno, así que gracias, como dice Juliana, a ustedes por regalarnos su mayor tesoro, ¿cierto? Del tiempo. Bueno, Juliana, hoy vamos a hablar de negatividad. Y cuando uno escucha esa palabra, cuando uno escucha ese término de negatividad, ¿qué se le viene a la cabeza? Ahí mismo me dirá la gente, ay, sí, esa gente que está negativa, que no puede uno decirle nada porque ahí me están diciendo, no, eso no va a funcionar, usted es muy bobito, estilo, ven, en fin. ¿Qué es eso de la negatividad? ¿Cómo podemos definir la negatividad, que es el tema que nos convoca hoy? Es un rechazo extremo por cualquier propuesta que da otra persona. Pablo, yo quiero que me invites al río. Entonces vos vas a decir, Juliana, pero está lloviendo. Ay, Juliana, pero es que vos tenés nube propia. Ay, te vas a caer vos toda citadina, te vas a caer por allá. Ahí está el ejemplo. El ejemplo sencillo de lo que es la negatividad. Nada funciona, nada va a servir. Pero ¿para qué vamos a armar parche para el río? Como está lloviendo por estos días, por aquí que no escampa. Usted decía, es muy gracioso el tiempo que saca para pasear. Cosas así, ¿no? Ajá, sí. Que no falta el que dice, yo no puedo sacar vacaciones porque a mí me empieza a llover. Entonces, señores, estamos hablando precisamente de esto. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas de la negatividad, Juliana? ¿Cómo podemos identificar una persona que realmente es negativa? Porque, bueno, tampoco podemos decir que es que soy negativo porque un día yo dije, no, madre, nos desbarató el parche por esto o por aquello. Pues cierto, que yo de vez en cuando lo diga, no creo yo que eso me haga negativo o me determine como una persona negativa. Pero ese negativismo, si lo vamos a ver ya desde un aspecto psicológico, que realmente uno es negativo, ¿cómo identificar una persona que de verdad es negativa? Porque una cosa es que yo amanezca cualquier día de pronto aburrido y pues sí, con esa sensación de que las cosas de pronto no me van a salir bien o no me están saliendo bien. Pero hay personas que viven con esa actitud permanentemente. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo podemos decir que una persona efectivamente es así? Tiene ese negativismo en su interior. Bueno, retomando un poco el tema pasado, hay 7 tipos de negatividad, Pablo. 1 es el perfeccionismo, que hablamos la semana pasada, que es la persona que se siente insuficiente. El 2, juzgarse a sí mismo. Siempre nos estamos juzgando y juzgar a los demás. De alguna forma el negativo siempre está juzgando, la persona negativa. Dudar de ti mismo, el 3. Constantemente nos estamos dando duro, ahí es donde entra el miedo y acuérdense que el miedo viene desde el ego y nos hace chiquitos. Ser fatalista, un ejemplo ahorita, ay no sé, es que usted tiene nube propia, ay es que se va a venir una borrasca, ser fatalista. 5, la preocupación paraliza, entonces no te preocupes, sino ocúpate. 5, la quejarse constantemente. Esto como sociedad sucede algo en automático, ni nos damos cuenta que nos estamos quejando, ya viene nuestro ADN. Claro que el que es consciente cae en cuenta y transforma
la queja, ingratitud. Ser controlador. Nosotros no podemos tener control del externo y por lo regular el controlador tiene heridas en la infancia y más probablemente abandono. Entonces ya vienen los síntomas. El síntoma es el estrés, la tensión, la tensión, el miedo. Estas personas no disfrutan. Podríamos decir, Juliana, que, a ver, hay cosas de las que hemos hablado ya en el programa, ¿cierto? Y que hacen parte de esos síntomas de la negatividad. Ya usted lo decía, el estrés, la preocupación, ese tipo de sensaciones, la misma ansiedad. La pregunta es, ¿por qué hoy es tan, digámoslo así, tan normal, por llamarlo así, tan común más bien? Porque es tan común ser negativo, porque es tan común estarnos quejando, porque es tan común que nada nos sirve, porque uno se pone a ver la sociedad de hoy y nada sirve. O sea, yo estos días hacía un análisis y yo decía, definitivamente hay una situación con el mundo en la que nada sirve. Entonces todo alcalde que esté de turno, por ejemplo, es malo. Todo presidente que esté de turno es malo, ¿sí? O sea, cualquier dirigente es malo. ¿Sí me hago entender? Sí, es como si nada definitivamente sirviera, nada está bien, nada funciona y nos vamos contagiando de esa forma de quejarse, ¿sí? de los demás y lo vamos haciendo propio y todos los días aumenta con las redes, por ejemplo, que usted entra a cualquier red social y usted encuentra a todo el mundo quejándose de lo uno, de lo otro. Entonces nos quejamos porque sí, nos quejamos porque no. Si está lloviendo porque está lloviendo, si está haciendo el sol porque está haciendo sol. No sé, o sea, es una cantidad de situaciones en las que a toda hora nos estamos quejando. La pregunta es un poco, ¿por qué hoy es tan común ver eso de la queja, de la negatividad misma, que es de lo que estamos hablando? Pero la gente de por sí se está volviendo negativa. Como que nada le va a funcionar, como que esto no tiene remedio, como que para qué participo, como para qué hago, pues no sé. Ese tipo de cosas, ¿qué nos está volviendo negativos, Juliana? Pablo, pues yo pienso que las redes sociales, estamos en un mundo muy acelerado, ¿cierto? Y también somos espejos, o sea, el otro se queja, entonces yo también me quejo. Pero hablemos pues desde nuestro cerebro. El cerebro maxifica lo negativo. Entonces a ti te van a contar una historia negativa, o sea, impactante, digámoslo así. Entonces el cerebro ahí mismo lo va a coger. Pero es curioso porque usted habla algo positivo y el cerebro se demora más minutos para sentirse atraído hacia ese acontecimiento. Ejemplo, Pablo, no pienses en carros rojos. ¿En qué estás pensando? En carros rojos, efectivamente. Y yo hice una negación antes de. Y usted, mira, entonces así también funciona nuestro cerebro y también también hablemos de nuestro contexto. También, o sea, somos el reflejo, todo el mundo se queja. Claro que, como le digo, los conscientes nos hacemos un poquito a un lado. No quiere decir pues que, pues evitemos eso, porque vivimos en medio de, y también ahí estamos para retarnos. Tenemos que vivir en medio de, no, yo no soy así, pero ¿quién quita? Y el tema mío puede ser más fuerte que el de él. Es que si él es negativo, yo voy a mostrarle que hay que ser más positivo. Juliana, esa es una de las razones también, se me ocurre, de por qué el amarillismo vende. Es decir, exacto, de por qué la noticia nefasta, la noticia, la masacre, el accidente, el asesinato, bueno, todo ese tipo de cosas vende. Porque uno se pone a ver cantidad de medios, por ejemplo, para colocarlo en ese término, haciendo cosas interesantes, chéveres, vendiendo otro tipo de contenido, otro tipo de información, pero no, eso no pega, por decirlo así. Es decir, no se hace viral, no genera tanta expectativa, no genera tanto seguidor, como si genera ese amarillismo. ¿Puede tener que ver con eso, con el comportamiento mismo de nuestro cerebro? Sí, Pablo, efectivamente, porque el cerebro, el negativismo causa adicción.
y también hemos hablado de las adicciones y más atrás hemos hablado también de nuestros comportamientos, que nosotros de alguna forma somos adictos a nuestros comportamientos. Y uno de ellos es el negativista. El negativista por excelencia es adicto, hasta que se da cuenta y quiere cambiar. Bueno, y las redes sociales están aumentando eso. Escuchaba yo que, por ejemplo, el algoritmo de TikTok, es una de las redes sociales hoy que más de moda está diseñado el algoritmo para manejar o controlar la parte izquierda de nuestro cerebro, donde está lo más bajo de nuestro cerebro, por llamarlo así, o nuestros instintos más bajos. Escuchaba hace poco eso. Y nosotros, ¿cómo nos dejamos efectivamente controlar por esas redes? ¿Cómo nos dejamos efectivamente envolver por esos medios? Entonces, ¿cómo controlar eso también, Juliana? Pablo, ahí sí desconectarnos a ratos. Es más, mucha gente, he escuchado ya mucha gente que está cansada, que mamá, que desinstalan las aplicaciones y se toman unos días porque realmente eso satura el cerebro. Y también tú eres lo que consumes. Entonces, total, si estás consumiendo cosas negativas, eso va a colapsionar. Bueno, Juliana, ¿cuáles son las causas del negativismo? ¿Por qué nos volvemos negativos? ¿Por qué una persona se vuelve negativa? ¿Por qué una persona llega a ese nivel de que nada le va a servir, de que todo le va a salir mal, de que nada me va a funcionar, de que el negocio se va a caer, de que si me voy para el charco ese día me va a llover? ¿Por qué me vuelvo así? Pues están las dos partes, Pablo. Ya te hablé del cerebro, que puede ser que nos predomine una parte genética, y el entorno. El entorno puede ser muy fundamental. Bueno, estamos hablando del negativismo, pero voy a hacer un paréntesis, que existe un trastorno que se llama trastorno negativista desafiante. Esto le pasa a los niños, eso pasa en la niñez. ¿Y qué es? El niño se pone agresivo, se pone desafiante, grosero, pero es por el entorno. Sus padres o uno de sus padres es agresivo o violento. Entonces también hay que mirar si el adulto de hoy, el negativista, tiene esas heridas de la niñez y no las ha sanado. Bueno, hay un tema interesante y es también entonces identificar qué tipo de negativismo, por llamarlo así, tengo yo, ¿cierto? ¿Qué tipo de situación hay en mí y cómo logro también identificar esa realidad? Entonces, ojo, porque ahí también hay una tarea fundamental. Por ahí se dice que uno debe evitar la gente negativa porque tienen un problema para cada solución, ¿cierto? Eso, mejor dicho, como decíamos ahora, eso nada les sirve, nada les funciona, nada va a servir, nada va a funcionar. Usted está loco meterse en ese negocio, usted para qué pone a hacer eso si no vale la pena, usted para qué esto, para qué el otro. Entonces, ojo, siempre andamos con ese problema, ¿no? Un problema para cada solución en vez de una solución para cada problema. Juliana, hablemos de cómo evitar el negativismo, cómo superar el negativismo, cómo volvernos un poco más positivistas, cómo entendemos esta realidad y cómo la cambiamos un poco. Pablo, caer en cuenta si eres negativo, porque si lo eres y usted cree que no, pues no hay nada que hacer. Caer en cuenta, lo que te estaba diciendo, ver qué consumimos, qué leemos, qué vemos. Pues no quiero decirles que no vean noticias, pero puede mermarle al tema de las noticias, porque yo sí les digo, no vean noticias, por favor, no vean noticias. Sí, porque hay también, o sea, en estos momentos redes sociales, cuando no había redes sociales era esa cajita, claro, ese televisor, y ahí que todo lo negativo, lo positivo lo ponen un poquitico y lo negativo más tiempo. Entonces eso como que diría yo que implementáramos. Por ahí hay una charlita, se las recomiendo, tengo que buscarla a ver si la volvemos a montar. Hay una charla específica, un programa nuestro de 1 hora y se llama No Veas Noticias. Ya empezando un año, no veas noticias. Y ahora que usted mencionó eso, recordé que ya hablamos de eso. Señores, ¿qué hace uno desayunando, almorzando y cenando con noticias? O sea, recuerden que uno no solamente digiere o come por la boca, uno también digiere y consume por los ojos, por los oídos, por el olfato. Entonces, yo estoy aquí comiendo, pero a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena estoy con mi platico de comida, pero al frente viendo sangre, viendo terremotos, viendo no sé qué, lo que nos venden las noticias, porque ahorita lo decíamos, como es el amarillismo, eso es lo que vende, entonces yo de qué me lleno.
Entonces, apague el televisorcito y si puede colocar una musiquita relajante, una musiquita clásica, qué sé yo, o una conferencia. ¿Qué tal si usted desayuna, almuerza o cena escuchando El Camino de la Felicidad? ¿No le parece mucho mejor? Super. ¿Cierto? Entonces, ojo pues, ¿cómo entonces superar eso, Juliana? ¿Cómo eliminar todos esos elementos que usted nos mencionó ahora? El perfeccionismo, el dudar de sí mismo, la preocupación, la queja. ¿Cómo elimino eso de mi vida? O sea, ¿cómo lo alcanzo a limitar un poco? Ya usted lo dijo, si lo identifico, pues lo trabajo. Pero digamos que unas clavecitas o unos aportecitos, unos mensajitos clave que yo diga, hombre, con este consejo yo creo que puedo mejorar un poco este aspecto. Bueno, la otra, Pablo, es que más que eliminar es transformar, porque si vamos a eliminar algo de la vida, a veces también ahí está latente. Entonces es transformar. Que la queja, que el dudar, agradecer el pequeño avance que hemos hecho, así sea pequeño, ser positivo. Yo pienso que la base es la gratitud para mí, para todo esto. La gratitud. Estar agradecido con lo que tenemos. Sí. Recuerden, amigos, que es el negativista el que mantiene el mundo como está. Y solo es aquel que piensa positivo el que logra transformar el mundo. También quiero dejarles ahí un poco esa reflexión, porque es que nos quedamos ahí. ¿Y qué pasa cuando yo soy negativo? Me quedo quieto, no aporto nada. Me parece que ya no vale la pena entonces aportar, me parece que no vale la pena lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a hacer, lo que se me ocurre hacer, lo que puedo darle al mundo. Entonces me vuelvo negativo y lo dejo como está, ¿sí? Si logro pensar un poquito en positivo, sé que podría transformar no solo mi vida, sino también mi mundo. Entonces también creo que es importante dejar esa notica ahí para que la pensemos un poquito. Y yo también me atrevo a pensar, Juliana, que es un cambio de actitud. O sea, si yo tengo la capacidad de pensar que nada me va a funcionar, también tengo la capacidad entonces de decir, ¿por qué no? Venga, que esto creo que tiene, ¿cierto? ¿Cómo transformo eso? ¿Cómo paso del lado negativo al lado positivo? Porque viene siendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, es como el cuento. Tengo un termómetro aquí, ¿cierto? Y entonces tengo un lado que es calientico, del otro lado que es frío. Quizá el negativismo está en ese lado frío. ¿Cómo hago para calentar un poquito, para encender la chispa? Esta semana he hablado mucho de la chispa, de los motores, de eso que enciende nuestra vida, de eso que nos motiva. Entonces, ¿cómo enciendo un poquito la chispita y me voy hacia ese lado positivo? También creo que hay un tema ahí de un cambio de actitud que es importante como tocar también. Pablo, lo que pasa es que el ser humano debería ser 90% acción y 10% reflexión, y yo creo que estamos al revés, o al menos las personas que somos, pues todos tenemos inseguridades, pero lo que está más allá de todo es el actuar. El exitoso actuó con miedo, pero lo hizo, con dudas, pero lo hizo, falló. El negativismo también es un miedo a fracasar, pues que podemos fracasar, podemos caernos para volver a levantarnos. Ahí hay un tema, y es que la gente piensa que el exitoso nunca tiene miedo. No, el exitoso enfrenta el miedo, punto, pero lo hace con miedo, ¿cierto? Alguien siempre lo decía, y si tengo miedo, ¿qué? Pues hazlo con miedo, pero hágalo, o sea, enfrente el miedo, ¿cierto? Y eso es muy importante. Vencer los miedos en la vida es fundamental también, porque a veces los miedos nos paralizan. Hemos hablado también, creo que es un tema a futuro, Juliana, a tratar en nuestro programa, y es el miedo, porque el miedo tiene dos acepciones o dos condiciones: te puede paralizar o te puede movilizar. ¿Cuál es la que decides hacer pues con él, ¿no es cierto? ¿Alguna última recomendación, Juliana? Mensaje, porque esto se nos fue. Usted sabe que el tiempo aquí se nos hace cortico. Bueno, el negativismo y el lamento llevan a nada. La clave está en saber aprender de los fracasos. Ahí está. Señores que nos escuchan, amigos que nos escuchan, no se sienta mal porque de pronto tiene aspectos negativos en su ser, porque de pronto piense algunas veces que las cosas no van a salir, no. Más bien reflexione, recapacite, dése cuenta que es negativo, y como dice hoy nuestra psicóloga, pues entonces cambiemos eso, o transformemos esa realidad, y de alguna manera tratemos de buscarle ese lado positivo a la vida. ¿A través de qué? Ya lo decía también Juliana, a través del agradecimiento. Aprende a agradecer lo que tienes.
que cuando agradeces lo que tienes, le abres incluso espacio a aquello que estás esperando. Pero agradece lo que tienes, que yo esta semana he dicho mucho que tenemos demasiado, pero no nos damos cuenta. Lo que pasa es que nos mantenemos pensando en lo que no tenemos. Ahí está. Juliana, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias, esto, pues, hombre, es que se nos hace muy cortico el programa, bendito al Señor. Sí. Mejor dicho. Bueno, y a ustedes, amigos, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por hacer parte de este espacio, por hacer parte de esta familia. Comparta este enlace si le parece que este contenido a usted le ayudó, puede ayudarle a otra persona, entonces puede suscribirse, puede compartir este enlace, puede hacer tantas cosas bonitas a través de este medio. Entonces aprovéchelo. A la gente que nos escucha a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo, y a la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en el Camino de la Felicidad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. El Camino de la Felicidad, programa radial.